De ahora en adelante aprenderemos en la virtualidad muchas cosas, cosas que tienen que ver con electrónica. Pero obvio, necesitamos primero conocer las cosas básicas para finalmente llegar a diseñar, construir y probar que cierto tipo de circuitos se pueden implementar para que sean útiles para algo en particular. Bueno, hablaremos de una onda del tipo seno. Cuando a uno le hablan de la onda seno, uno asocia esta imagen. Bueno, esa imagen, cuando ustedes estaban estudiando en su bachillerato, les hablaban de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y todas esas. Pues bien, aquí nosotros necesitamos definir varias cosas. ¿De dónde viene una onda de este estilo? ¿Para qué sirve una onda de este estilo? ¿Dónde la hemos utilizado? ¿Y por qué necesitamos conocer ese tipo de onda? Bien, una primera cosa que es importante saber es que esta onda es la que realmente llega a las tomas de nuestras casas. Cuando usted habla de la red eléctrica, en el caso de Codensa, para acá, para Bogotá, entonces Codensa saca de alguna manera una onda de estas características, así, de esta forma, por lo menos teórica. Cuando uno habla de Codensa o lo que llega a nuestras casas como energía, uno simplemente oye hablar que son 115 voltios de AC a 60 Hz onda seno. Eso es lo que se presume debe estar en las tomas de nuestras casas. Bien, la pregunta que sigue podría ser ¿de dónde Codensa produce una señal de ese estilo? Pues bien, es entonces cuando nosotros hablamos de las plantas eléctricas. Entonces, cuando uno habla de las plantas eléctricas, definitivamente la idea es la siguiente: plantas eléctricas. Se presume se tiene un generador. Un generador es algo parecido al aspecto que tiene un motor. Entonces aquí está el generador, aquí están las terminales y el truco finalmente es de alguna manera hacer girar el eje para que entre estos dos terminales se presente la señal que estamos hablando, la onda de tipo seno. Esta onda de tipo seno tiene unas características que ya las veremos a continuación. Definitivamente, este será el generador eléctrico elemental. De momento la idea es girar el eje. Hay que girar el eje de alguna manera. Dependiendo de cómo gire yo el eje, se habla de las plantas eléctricas. Por ejemplo, si utilizamos para el movimiento de ese eje agua con la energía potencial que produce el agua, hablaremos de las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas. Si, por ejemplo, utilizamos para mover el eje la combustión de material fósil, entonces hablaremos de las termoeléctricas. Si de pronto utilizamos para mover ese eje la velocidad del viento, hablamos de las centrales eólicas.
Si de pronto utilizamos más bien la energía potencial que ofrecen las mareas, entonces hablaremos de una mareomotriz, una planta mareomotriz. Probablemente utilice, por ejemplo, material radioactivo como el uranio, por ejemplo, y hablaremos de una planta nuclear. O, por ejemplo, podremos utilizar la energía del sol, entonces utilizamos las plantas del tipo solar. Y puntos suspensivos, dependiendo qué energía utilizo para mover el eje del generador, asimismo se llamará la planta. Bien, en resumen, del generador obtenemos una señal del tipo seno con unas características especiales. En el caso Codensa para Bogotá sería 115 voltios, 60 Hz, onda seno. En general, cada localidad tiene su planta generadora, o sea, la empresa responsable del suministro de energía. Por ejemplo, en Antioquia estaremos con la empresa EPM, Empresas Públicas de Medellín. En la costa utilizaremos, por ejemplo, Electrocaribe y cada una de las localidades tendrá una empresa donde definitivamente hay una planta generadora que es utilizando un generador eléctrico elemental. En Colombia tenemos algunos tipos de centrales eléctricas, como por ejemplo la hidroeléctrica de Hidroituango. Por ejemplo, tendremos en la zona de Boyacá una termoeléctrica, la termoeléctrica de Paipa. Y así sucesivamente, en todas las partes del planeta tendremos de alguna manera cómo generar la energía motriz que va a hacer que en las casas, en los hogares, en las industrias, las máquinas eléctricas o todo el equipo electrónico pueda funcionar cuando es necesario conectarlo a la red eléctrica doméstica.